hay que investigar tal cosa y véanlo en tal y tal, no es muy elegante. Lo que es elegante es de pronto decirles, ¿cuál es la zanahoria? Fíjate que con esto, estos muchachos, a diferencia tuya, que no puedes trabajar más que aquí, si bien te va y consigues chamba, estos pueden trabajar en muchos países, o podrían trabajar en muchos países, por lo pronto en cualquier lugar de la República. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Enséñales por competencias, porque después ellos solos van a poder seguir investigando. En el momento en que ya no estés tú, sin necesidad tuya, ya saben cómo investigar. Yo creo que esto es el principal mensaje que tal vez podría yo decirles. Tengo muchas cosas que apunté aquí, que le dicté a mi secretario, pero como tenemos un tiempo muy limitado, simplemente les digo, ¿qué podemos hacer los maestros nuevos o los maestros maduros que los agarró este cambio de jugada a la mitad del río? Pues mira, hay que hacer grilla para que lo pongan a uno en un puesto que no tenga alumnos ante grupo. El otro, si está uno ante grupo, pues hay que apechugar y hay que aprender y hay que creer a pie juntillas que este es un método mejor que aprendimos nosotros. Les va a costar trabajo creer que es mejor, pero si ustedes no le ponen ese sentimiento, pues los muchachos luego se van a dar cuenta que me están vendiendo. Entonces tenemos que estar autoconvencidos. Eso se llama, en mi época, autogrillarse. Hay que autogrillarse. Creo que el esfuerzo que da este libro es un instrumento, es una herramienta que nos permite llegar al salón de clases y decir a Chihuahua, ¿y ahora por dónde empiezo? Antes empezaba yo así, pero ahora, ¿cómo le voy a hacer? Entonces ahí nos dice, más o menos, nos guía, y esta herramienta era necesarísima. Aquí le puse, en el marco del 7º Foro de Investigación Educativa, que se está celebrando en estas instalaciones del Centro de Formación e Innovación Educativa, me da gusto presentar un libro largamente esperado. Este es un libro largamente esperado, pero más que eso, hombre, largamente necesitado por los maestros que están en este momento ante grupo y luchando con un nuevo método que ha probado su efectividad en otros países y no tiene por qué no ser exitoso en nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Bien, como escuchamos al maestro Cuauhtémoc, se darán cuenta de que aún con la falta de su semblanza es toda una institución y que para el Instituto Politécnico Nacional representa un orgullo que sea parte de esta comunidad. Vamos ahora a solicitar el comentario del maestro Marco Antonio Nava para que nos exprese también cuáles son aquellas aportaciones que vamos a encontrar en este libro. Bien. Buenos días. Antes que nada quisiera decirles que el título del libro me despertó bastante curiosidad, sobre todo porque el término competencias ha sido un poquito manoseado y utilizado sin saber su sentido a cabalidad. Pero todavía me despertó más curiosidad hojear el índice del libro. Y dije, bueno, esta es una obra muy ambiciosa. Pero debo decirles con satisfacción, con alegría, que cumple con las expectativas que despierta el índice. O sea, presenta una gran cantidad de cuestiones, pero las aborda. El libro está organizado en 4 capítulos.
El primero de ellos se llama Las competencias como una perspectiva para la educación en México. Y se inicia con un complejo examen del término competencias. Pero no asustarse por lo complejo del examen, porque nos va llevando poco a poco a construir un término entendible, aplicable y muy útil, como ya se dijo, para los docentes. En esta parte del libro, en este primer capítulo, se señalan las ventajas de la enseñanza basada en competencias. Cómo acorta la distancia entre la escuela, la vida cotidiana, el trabajo y la comunidad. Y cómo trabajar por competencias genera vasos comunicantes entre los distintos tipos de conocimiento, que podría ser, por ejemplo, el conocimiento empírico, el académico y el científico. Hace referencia también a los 4 pilares de la educación mencionados ya también desde hace algún tiempo por Delors. El aprender a conocer, aprender a ser, aprender a convivir y aprender a ser. Se dice que estos saberes señalados se integran en una matriz a la que denomina sistema disposicional estructurante y estructurado, y que para modificar este sistema no basta la adquisición de nuevos saberes, sino también la forma como estos saberes quedan integrados a la estructura, adquiriendo la forma, y aquí se utilizan unos términos, a lo mejor nos parecen un poquito raros, pero tienen que ver mucho con esos 4 pilares. De episteme, cuando esos saberes hacen capaz al sujeto de descubrir y constatar hechos o de construir conceptos. De tecné, cuando estas disposiciones habilitan al sujeto para manejar objetos. Generalmente esto lo hacemos buscando la eficacia. Del etos, cuando lo facultan para manejar relaciones interpersonales, esto es, según esos 4 pilares, para convivir con los demás. Y algo interesante, de epimelia, cuando lo hacen capaz de autodeterminarse y cuidar de sí mismo. Esta clasificación, aunque un poco compleja a primer golpe de vista, es muy útil para entender el enfoque de la obra, que va hacia la psicología humanista. Se abordan y definen los tipos de competencias: las genéricas, las disciplinares básicas, las disciplinares extendidas y las profesionales, que son establecidas en el marco curricular común que produjo la Dirección General de Bachillerato de la SEP. Este marco curricular común fue el primer eje para la reforma integral de la educación media superior. Y posteriormente se ahonda en estos aspectos normativos, señalando su relación con el programa sectorial y con el Plan Nacional de Desarrollo. La doctora Lozoya presenta un cuadro comparativo de las reformas a las que se han sujetado los principales subsistemas de bachillerato del país, que presentaban una gran dispersión, aproximadamente 25 subsistemas entre grandes y pequeños. Nos detendremos un momentito en el término competencias genéricas por ser el nombre del libro o por formar parte del nombre del libro. La doctora dice que estas permiten a los estudiantes desarrollarse como personas, desenvolverse exitosamente en la sociedad y en el mundo que les toca vivir. Por eso son claves. Pero estas competencias tienen otras 2 características.
son transversales, o sea, su desarrollo no se limita a una disciplina o a un grupo de ellas, y son transferibles. Estas competencias genéricas están clasificadas en 6 grandes grupos. Y aquí vale la pena detenernos y regresarnos al cuadrito ese donde hablábamos de sus formas: el aprender a conocer, el aprender a hacer. Generalmente de estos dos nos ocupamos las escuelas. Pero del aprender a convivir nos ocupamos menos. Y del aprender a hacer, a hacer, no a hacer, creo que nos ocupamos todavía menos. O sea, de enseñarnos a ser personas. Entonces, estas competencias genéricas tienen que ver mucho con estos dos últimos. Se autodetermina y cuida de sí mismo. Se expresa y se comunica. Piensa crítica y reflexivamente. Aprende en forma autónoma. Trabaja en forma colaborativa. Participa con conciencia cívica y ética. Y esto es algo de lo que a veces nos hemos olvidado con tal de cumplir con los programas, con tal de que el alumno salga bien en un examen. Estas competencias se establecen en el perfil del estudiante, pero no solo abarca o no solo se enfoca al estudiante. También en el libro se presentan las competencias que debe tener el maestro y también el director de la Escuela de Educación Media Superior. Presenta además ejemplos sobre cómo abordar estas competencias en una disciplina concreta. En el capítulo 2 se presentan algunas estrategias metodológicas para implementar estas competencias genéricas. Voy a mencionar, brincándome algunas, cuáles son. Por ejemplo, ejercicios como el sí mismo, el self. Cada individuo percibe el mundo que le rodea de un modo singular y único. Y estas percepciones constituyen su realidad o su mundo privado, su campo fenoménico. En este sentido, la conducta manifiesta de la persona no responde a la realidad, responde a su propia experiencia y a su interpretación subjetiva de la realidad. Esto pocas veces lo comentamos, lo trabajamos con nuestros alumnos. La percepción figura a fondo y cómo percibimos una figura que a veces puede ser fondo. Nos dice concretamente, el mismo objeto se puede ver como figura o se puede ver como fondo, dependiendo de cómo se enfoque la atención. Mientras que se actúe con normalidad, el mismo objeto no se puede ver a la vez como figura y como fondo, sino sucesivamente uno u otro. El darse cuenta es otro de los ejercicios. En estos ejercicios se presenta, en primer lugar, la problemática que atiende cada uno de ellos, las indicaciones que debe seguir el maestro y las indicaciones de lo que deben hacer los alumnos. De estos ejercicios hay una gran cantidad que voy a brincármelos, pero de los cuales mencionaría, por ejemplo, hay algunos que son denominados inhibidores del crecimiento. Particularmente dos, aquí llamados introyectos, o dos conceptos. ¿Qué tienes y qué debes de hacer? ¿Y por qué ese tienes y debes
limitan nuestro crecimiento. Todos estos ejercicios están enmarcados en la psicología humanista, considerada como la tercera vía dentro de esta ciencia, después del psicoanálisis y del conductismo. El humanismo ha intentado ampliar los contenidos de la psicología para que incluya aquellas experiencias humanas que le son únicas, como el amor, el odio, el temor, la alegría, todos estos aspectos de la vida que generalmente no son estudiados, ni se escribe de ellos científicamente, porque se resisten a ser definidos, manipulados y medidos. Se concede gran importancia a la posibilidad de autorrealización a través de la espontaneidad, la creatividad y el desarrollo personal. Las estrategias presentadas a lo largo del capítulo pueden apoyar al docente a trabajar estas competencias genéricas en el aula, facilitando a los alumnos que tomen conciencia de sí mismos en las áreas biológica, psicológica, social y trascendental. El capítulo 3 precisamente se dedica al desarrollo del área biopsicosocial trascendental a partir de Maslow. Y aquí quisiera meter una frasecita de Maslow que dice: si tu única herramienta es el martillo, tenderás a tratar cada problema como si fuera un clavo. Por esto la importancia de desarrollar estas competencias. ¿Por qué? Porque lo hacemos diversificar todo ese tipo de herramientas que tiene, ya no para desempeñar una profesión concreta, sino para ser persona, además de desempeñar esa profesión concreta. Sí. La autora revisa el concepto de ser humano desde los supuestos básicos de la filosofía humanista, y aunado a estos, el proceso de construcción del conocimiento a partir de la óptica de Carl Rogers. Examina las características que debe tener un facilitador, aludiendo a lo que decía el doctor Cuauhtémoc, ese facilitador, destacando entre ellas la autenticidad, la comprensión empática, el aprecio, la apreciación y la confianza. Cabe señalar que paralelamente a este libro, la autora desarrolló otro libro que se llama Gigantes de la Psicología Humanista, en el que presenta un panorama más completo de esta corriente y de sus autores, muchos de los cuales ahorita voy a omitir citar, pero que se encuentran aquí. En el capítulo 4, finalmente, se enfoca a cómo evaluar las competencias genéricas. Se inicia haciendo una referencia a los lineamientos psicopedagógicos que se establecen para la evaluación del bachillerato en general y su relación con la teoría del constructivismo y sus paradigmas, el cognitivista, el psicogenético, que nos recuerda a Piaget, y el sociocultural, representado por Vygotsky. Describe cómo generar oportunidades para mostrar lo aprendido, acudiendo principalmente al portafolio de evidencias y a las rúbricas, en los niveles de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, y considerando además las posibilidades de coevaluación y de autoevaluación. Finaliza la obra señalando la utilidad de diversos organizadores gráficos para la evaluación, como son los mapas mentales, los mapas conceptuales, los cuadros sinópticos, los diagramas de flujo y la técnica V, entre otros. Pretendí darles un panorama de por qué nos es útil el libro. ¿A qué preguntas puede dar respuesta? Finalmente quiero cerrar con una frase de Edgar Morin que dice: sería necesario enseñar principios de estrategia
que permitiesen afrontar lo azaroso, lo inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud a las informaciones adquiridas sobre la marcha. Debe aprenderse a navegar en un océano de incertidumbre a través de los archipiélagos de la certeza. Gracias. Gracias, maestro. Escucharemos ahora a la doctora Esperanza Lozoya, autora del libro, y bueno, sobre todo, y con la descripción que nos hace el maestro Nava, seguramente tendremos mayores aportes por parte de la doctora con respecto a lo que en este momento nos interesa a todos, recopilar toda esta serie de saberes que hemos tenido a partir de toda la serie de cursos, talleres y demás que seguramente muchos de ustedes han tomado con respecto a competencias. Pero seguramente la doctora nos dará un aporte más con respecto a lo que podemos revisar en cuanto a bibliografía, y el libro puede ser uno de ellos. Gracias, doctora. Bueno, pues en primer lugar, gracias a todos y cada uno de ustedes que están acompañándome este día tan importante para mí, pero también agradezco mucho la presentación de mi esposo y también del maestro Nava. Desde luego, tu ayuda, Cointa, y la de Liliana. Muchas gracias también a los que nos están grabando. Miren, brevemente les diré por qué escribí yo este libro. Efectivamente, cuando mi esposo me dice, oye, ayúdame a hacer algunas estrategias que sean didácticas, que ayuden a los maestros para hacer algunos ejercicios en el salón de clases, vinculadas en ese momento con sus dos libros, el de Introducción a las Ciencias Sociales y el de Estructuras Socioeconómicas. Así nos los están pidiendo en Limus. Entonces, bueno, pues me di a la tarea de revisar qué y cómo podríamos hacer algunas estrategias que fueran ayudando, pero ahí nos hablaban de diagnóstico, de formación y de evaluación, y que tenía que ser con un aprendizaje significativo y centrado en la persona. Dije, bueno, pues entonces los estudios que tengo como pedagoga, pero después que me vi en la necesidad de entrar al mundo también de la psicología, después de la psicopedagogía y de la teoría de la Gestalt, entonces dije, bueno, pues me parece que todas estas herramientas muy bien nos podrían desarrollar lo que son las competencias genéricas en el salón de clases. Tenemos todo un marco de referencia que no voy a ahondar en él, pero eso es parte del primer capítulo, porque como dice Carl Rogers, hay que ponerse en los zapatos del otro para que desde ahí tú puedas explicar o puedas escribir. Entonces, lo que hice fue pensar en aquellos profesores que son ingenieros, arquitectos, contadores, físicos, etc., que no necesariamente su marco de referencia es el campo de la educación. Entonces, pensando en ellos, dije, bueno, pues si son maestros y aparte, bueno, pues su disciplina la comprenden muy bien. Yo estoy seguro que en eso nos hemos esforzado mucho a nivel nacional en dominar la disciplina que sabemos para poderla transmitir. Pero un paso muy importante es cómo enseñar eso que yo sé. Y esa partecita es la que me parece sumamente importante. Y ahora por competencias. Y a la vez nos dicen, hay que desarrollar las competencias genéricas que tienen que ver mucho con el desarrollo del ser humano, ser con mayúscula, humano como persona. Pero si además de eso nos dicen las competencias genéricas, ¿cómo le hago yo como profesor para decir, se autodetermina y cuida de sí? Oye, ¿eso cómo lo voy a trabajar en el aula? ¿No? Porque además nos dicen, la Secretaría de Educación Pública nos dice, las competencias genéricas son transversales, las puede emplear cualquier profesor a lo largo y ancho de todo el currículum. Pero cuando vemos eso, por ejemplo, se autodetermina y cuida de sí, bueno, pues a lo mejor si yo tengo este contexto de la psicología, pues lo manejaría con la parte de, o lo biológico, ¿no? Vamos a decir, si estamos en el área biológica, el trabajo mucho que también que tenemos que hacer para la toma de conciencia, pues es empezar en lo biológico, en qué te afecta a ti conocerte a ti mismo. Bueno, pues que como, si hago ejercicio, si fumo, si las drogas, si bla, 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 si bla, 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 ¿no? En la parte psicológica, bueno, hasta dónde estoy haciendo yo para poder tomar
la elección de carrera, por decir algo. La parte social, cómo me relaciono yo con el entorno. Y la parte trascendental, pues quiere decir, es ver más allá mi futuro, de cómo me visualizo a sí mismo. Entonces me parece que los planteamientos que nos hace